Hola, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. De verdad que es un placer poder compartir con ustedes algo de ese conocimiento sobre sociedades comerciales en este su canal educativo. Bienvenidos. Bueno, haciendo un recorderis de todo lo que hemos visto de las sociedades comerciales que se dividían en sociedades de personas, sociedades de capital, iniciamos hablando con las sociedades de capital. En clases anteriores vimos lo que eran las sociedades anónimas. En esta oportunidad vamos a continuar con las sociedades de capital, vamos a hablar de la SAS, la famosísima SAS, aquella que hemos escuchado por ahí, que la gente habla, que es la mejor, que es la más sencilla, que es la más flexible, etcétera. Pues hoy vamos a hablar de algunas características, al menos las más importantes, de lo que es la SAS. ¿Qué quiere decir SAS? Sociedades por acciones simplificadas. Ustedes saben qué ley la constituyó, qué ley le dio vida, ¿con quién creó la SAS? Pues bueno, no se nos puede olvidar la 1258 del 2008. Esa es la ley que regula las SAS, sociedades por acciones simplificadas. Bueno, dentro de muchas características que tenemos, entonces hablemos empezando. ¿Cómo adquiere personalidad jurídica una SAS? Se puede constituir por su flexibilidad, por documento privado, ¿cierto? Firmado y autenticado por cada uno de sus socios, y posteriormente llevada a registro, lógicamente, para que esto ya nazca a la vida jurídica. Pero hay algo importante también acá, que tenemos que hacer como un paréntesis o un excepto, hay una pequeña excepción. Entonces, ¿cuál será? Que se puede elevar o se tiene que elevar a escritura pública si los aportes de alguno de los socios están sujetos a registro. En este caso, cuando los aportes son de un bien inmueble. En este caso necesitamos que se eleve ese documento por escritura pública. Entonces su constitución sería por escritura pública en esta clase de situaciones. De lo demás, por documento privado. Eso ya queda claro, ¿cierto? Entonces vamos a mirar ahora, hablemos un poquito del trámite. ¿Cómo se lleva ese trámite de una SAS? Llevamos el documento de constitución a la Cámara de Comercio, ¿cierto? Ya con sus estatutos, ya hemos hablado también de los estatutos, lo llevan, lo registran allá, pero algo importante, debemos llenar una serie de formularios, tal cual como hablábamos de la anónima, lo dejamos allá igual para estudio, aprobación, etcétera. Si todo sale muy bien, entonces ya saldrá el certificado que hablábamos, certificado de Cámara de Comercio, para probar que es una sociedad que existe, ¿cierto? ¿Cómo se prueba su existencia? Pues por medio del certificado de Cámara de Comercio. Si no hay certificado de Cámara de Comercio donde diga que sí existe esta sociedad, pues no va a existir, sencillo. En el artículo 10 de esta sociedad, de la SAS, nos habla de las clases de acciones. Hay unas clases de acciones específicas que de pronto no están en las otras sociedades, como son las acciones con dividendo fijo anual, las acciones de pago, las acciones con dividendos preferenciales y las acciones sin derecho a voto. Son varias de ellas y las debemos tener en cuenta. Yo los invito, porque como es tan extenso lo que nos habla la 1258-2008, pues entonces yo los invito a que se le echen una leída a esta ley. Aquí vamos a hablar de cositas, digamos, de las cosas principales de esta sociedad, pues para no aburrirlos a todos. ¿Qué tenemos que tener también en cuenta de las SAS? ¿Qué otra cosa que digamos, no, pues algo que se nos vaya a escapar de pronto dentro de las SAS? Dentro de las SAS no hay límite de asociados o de socios. No tenemos ese límite. Aquí se constituye por uno o más y ese más no tiene límite. Entonces, ya con un socio ya podemos constituir esas SAS. Y es por ello que algunas sociedades unipersonales o empresas unipersonales decidieron transformarse a una SAS. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? El término de duración de una SAS es indefinido. No tenemos ninguna estipulación, ningún límite dentro de su vigencia, ¿no? La SAS no está obligado a tener una junta directiva, no está obligado a tener un revisor fiscal, pero dentro de lo revisor fiscal debemos tener en cuenta algunos detalles, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cuántos empleados tiene, de pronto de qué tanto capital, de pronto de qué tanto movimiento, podríamos estar hablando de un revisor fiscal, y ahora más adelante lo vamos a hablar dentro de las ventajas que tiene la SAS. Aclaremos entonces lo que hablamos de la revisoría fiscal frente a esa pequeña excepción. La SAS no necesita revisoría fiscal, pero
Entonces miremos, si ellos tienen activos brutos superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, necesita tener revisor fiscal. Cuando también necesita tener revisor fiscal cuando sus ingresos brutos sean superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, necesita revisor fiscal. De lo contrario, no va a necesitar revisor fiscal. También miremos el objeto social, es un objeto social indeterminado, lo que quiere decir que sus socios asociados pueden incluir o pueden desarrollar cualquier actividad lícita. Me explico. En el objeto social yo coloco, yo vendo, yo compro, comercializo, publico, etcétera, y demás actividades lícitas, incluso que no tienen que ver con su actividad principal. Entonces, esto es una gran ventaja de la SAS, debemos tenerla en cuenta como tal. Si hablamos de la SAS, demoraríamos muchas horas hablando de la SAS, empezando porque es que ella tan flexible, ella no tiene mucho requerimiento, lo puede constituir una sola persona, dentro de su capital no hay ese máximo de capital, pueden tener cualquier clase de capital, cualquier monto de capital, y entonces esto hace que sea más flexible, más atractiva para los empresarios. ¿Quiénes son los que operan más y que hacen más uso de optan más por esta clase de sociedad? Pues los microempresarios, ¿cierto? Los que son pequeñas y medianas empresas, lo que escuchamos las pymes. Ellos son los que más implementan esta clase de sociedades. No olvidemos que es la 1258 de 2008 y yo creo que con esto pues ya concluimos lo que es la SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Gracias.